Continuamos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Accesible? Pues estamos de vuelta y quiero antes de empezar esta segunda parte del programa decirles que nos sigan en nuestras redes sociales y voy a presentar a los siguientes invitados que son Luis Casani y Marisabel, la mamá de Luis, y Giorgio, con quien voy a tener una charla más a fondo sobre el tema de la discapacidad, la discriminación y el importante papel familiar que muchas veces se hace y no se reconoce cuando se tiene a una persona con discapacidad en casa. ¿Cómo estás, Marisabel? Hola, bien, gracias. Y pues aquí seguimos, Luis. Ahora sí vas a poder hablar con mucho mayor soltura sobre el tema, que es un tema que yo creo que es vital, que lo hemos venido conversando muchas veces, que tiene que ver con el hecho de que a partir de la familia es donde aprendemos a no discriminar, y en este caso, ¿tú cómo has vivido la discapacidad de tu hermano? Pues yo creo que de niños no entendíamos, ¿no? qué era, y a veces teníamos que hacer cosas que normalmente pues, en la familia los niños no hacen, ¿no? Como ir a terapias, o aprender una nueva lengua, ¿no? La lengua de señas. Digo, si de por sí con el inglés era difícil, la lengua de señas también se complicaba, pero por el lado de tener una persona con discapacidad en tu familia también te ayuda, yo creo que con el tiempo, a ser más inclusivo, ¿no? Porque vives la inclusión desde otro punto de vista, ahora que está de moda, ¿no? Lo vives desde otro punto de vista, lo vives desde la infancia y lo haces normal, algo normal. Y esta inclusión es importante, lo que dices, es día con día, ¿no? Es un nuevo reto, ¿no? Yo creo que de pronto lo que nos pinta la televisión es que pues tuviste un accidente o tuviste, digamos, la discapacidad desde el nacimiento y de pronto ya sabes hacer las cosas. Y a mí me parece vital hablar siempre de los procesos, porque los procesos es cuando más se aprende, cuando más se conoce a la familia, las dinámicas familiares. A lo mejor no sé si fuiste un hermano protector o no, o al contrario, le decías a Giorgio, anímate a hacer estas cosas, o tu mamá fungió otro papel quizá más libre para con tu hermano. Pues es como te decíamos, los niños, para nosotros era muy normal normal en el sentido de que lo veíamos como un igual, claro, sabiendo que tenía estas diferencias, ¿no? La discapacidad. Y en el caso de los niños éramos más aventados, más atrevidos, lo involucrábamos en las cosas, y los adultos no, espérense, no puede porque tiene esta discapacidad, y teníamos que ser un poco más conscientes de a qué nivel lo estábamos exponiendo, porque como niños no medimos ciertas consecuencias, ¿no? Y entonces, pero él solito también tomaba decisiones y de pronto hacía cosas que ni nosotros hacíamos, como treparse a los árboles, y había que tenerlo más en cuenta porque pues tenía esta discapacidad, ¿no? Pudiera ser más grave el resultado si se cayera, no lo sé. Y tú, por ejemplo, Marisabel, ¿cómo manejaste el miedo? Porque yo supongo que hubo mucho miedo al principio, no porque dudaras de las capacidades de Giorgio, sino porque pues, es un entorno hostil, a veces la gente no comprende, y el empezar a soltarlo y decir, aviéntate a hacer estas cosas, pero las mamás, pues como son, siempre están preocupadas, siempre nos están cuidando, y de alguna forma, ¿tú cómo manejaste tu propio miedo? Híjoles, pues sigo teniendo miedo, ¿eh? Me costó mucho trabajo porque no tenía yo ninguna información. O sea, y los que te dan información, los especialistas te dan una información, los otoneurólogos y los médicos especialistas, y las escuelas te dan otra información. Entonces yo no tenía un camino hacia seguir un caminito. Entonces tú como mamá vas buscando las maneras y las formas de cómo poder ayudar a tu hijo. Y el miedo es enfrentarse a una sociedad
que de por sí siendo tú normal, sin discapacidad, te cuesta mucho trabajo, y más cuando tiene una discapacidad, la gente no los ve. Y por ejemplo, ¿cómo manejaste la rabia? Porque supongo que en algunos momentos pues sí hicieron una serie de discriminación de Giorgio, y pues tú como mamá tienes rabia porque sabes perfectamente las capacidades que tiene, lo empático que puede ser, lo sociable, lo risueño, y de pronto que lo lastimen así, pues dices, ¿por qué mi hijo tiene que soportar esto? De alguna forma, ¿cómo manejaste esa rabia para conducirlo hacia algo mejor que realmente beneficiara a Giorgio? Híjoles, pues tratando de llevarlo a sus terapias, de no dejarlo. Fue algo que yo me puse así de meta, y decir, voy a hacer hasta lo imposible por hacer posible que mi hijo pueda vivir una vida normal, lo más normal que se puede dentro de su discapacidad. Porque sí había gente que traía a mi hijo sus aparatitos, sus orejitas, y volteaban a verlo, se le quedaban viendo así como si fuera un animal raro. Y hasta en una o dos ocasiones me les enfrentaba a la gente y le decía, ¿quieren verlo bien? Porque pues no tienen por qué verlo raro. Después entendí pues que así es la humanidad, así es la gente. Entonces le decía, no, pues aunque lo vean, ¿no? O sea, aunque lo vean, no importa, mientras yo acepte a mi hijo, los demás no me interesan si lo aceptan o no. Y uno de los temas que hemos manejado en este programa es el nivel socioeconómico, que yo creo que para hablar de una discapacidad tenemos que mirar desde dónde estamos hablando. Cuando dices que lo llevaste a terapia y hicieron todo lo humanamente posible, supongo que también fue un gasto pues abismal, porque evidentemente uno o una trata de hacer de todo, porque como no tienes información, te dicen ve con tal persona y vas, y luego no funciona, y ve con esta otra terapia y tampoco funciona, y es prueba y error. De alguna forma, ¿cómo ha sido esta cuestión económica? Que yo creo que es importante decirlo, porque parece que tienes la persona con discapacidad y ya, ¿no? La familia lo logra sacar adelante, pero ¿bajo qué sacrificios? Híjoles, es que cuando él creció, no había, en Jojutla, que es donde vivimos, no había los medios, no había ni estimulación temprana, no había quien supiera lengua de señas, no había quien le enseñara lengua, la oralización. Entonces yo me iba a México. Los primeros años me iba a México al ISSSTE y al Infantil de México, me daban las terapias y yo se las reproducía en la casa. Yo llegué a ser su maestra. Tanto que me decía una psicóloga, es que tú eres maestra en lugar de mamá. Pero digamos que yo siempre me gusta decir que las familias se convierten en los verdaderos expertos, sí, porque ahora sí que llevan a la práctica eso que te dicen los doctores, porque a veces los doctores pues te pueden dar un diagnóstico, en particular con la discapacidad, que puede sonar atroz, pero sin embargo con el tesón de las familias y particularmente de las mamás, pues ese diagnóstico puede cambiar. Entonces, en ese sentido, siempre me ha gustado enfatizar que la familia es el verdadero experto, porque como convives día con día, hasta sabes los humores, ¿no? Cuando algo no le gusta, cuando sí le gusta, y de alguna forma esta cercanía te hace entenderlo de una manera, yo supongo que súper profunda. Y a lo mejor no sé si en algún punto le has cuestionado si está feliz, si quiere hacer alguna cosa, porque de pronto dice que está como muy contento, pero no sé si han habido estas charlas como para realmente decirle, estás bien, necesitas algo, porque si en la familia no se expresa, supongo que en la sociedad es mucho más difícil. No, sí le he preguntado, y es algo que siempre traigo, ¿no? Esa preocupación, si él es realmente feliz, porque sí es muy difícil vivir con una discapacidad. ¿Y has pensado en este momento, porque probablemente pues Giorgio tenga sus hermanos, pero yo creo que es un momento que toda mamá
o papá piensa, en el momento en que yo ya no esté, ¿qué va a pasar con mi hijo o mi hija? Yo creo que es una de las grandes situaciones más complicadas porque hay una angustia y también es importante pues no querer cargar a los demás hijos con esa responsabilidad, porque a fin de cuentas se vuelve una responsabilidad que si bien es compartida o con los años no se ve como una responsabilidad sino como una cuestión de hermandad. Pues yo creo que tú te has cuestionado esta parte que va a pasar con Giorgio cuando yo no esté. Sí, es mi mayor preocupación. Él es mi mayor preocupación y él lo sabe. ¿Qué es lo que va a pasar si yo me voy antes? Eso es lo que creo que vivo con esa duda todo el tiempo. Trato a veces de olvidarme tantito y decir, bueno, no sabemos qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Y confío en que él pueda salir adelante sin mí, pero es una gran preocupación. Y Luis, antes de seguir con tu mamá, yo quiero preguntarte sobre algo que has estado haciendo ya hace varios años y que por este proyecto nos conocimos y que me pareció interesante porque trasladas la inclusión a otros territorios como lo son, pues puede ser la biología, puede ser también la lengua de señas y la literatura un poco, porque es un libro que también habla de los pueblos originarios y creo que eso es importante. ¿Por qué no me platicas por qué surgió Neki, cómo surgió Neki y qué es Neki? Bueno, Neki significa querer en náhuatl. Y a pesar de que es un proyecto del 2021, desde el 2015-2016 ya lo habíamos estado pensando, porque nosotros como biólogos constantemente estamos participando en diferentes ferias o congresos, conferencias, y nos tocó una feria de ciencia que se celebra en Acapancingo, en el Museo de Ciencias. Son 2-3 días de ciencia donde los físicos, los matemáticos, químicos y biólogos van y exponen algunos experimentos o trabajos y se invitan a las escuelas de Cuernavaca a que vayan en grupos a visitar los diferentes stands que se ponen. Y en esa ocasión nos tocó poner un stand de aves y pasaban los niños de las diferentes primarias y secundarias, creo que también preparatorias, a ver a qué nos dedicábamos, ¿no? Entonces había diferentes proyectos y de entre esas escuelas nos tocan niños del CAM, que creo que venían de Palmira, y no fue fácil para la mayoría poder detectar que eran niños con ciertas diferencias. Yo los noté, se nos ocurrió saludarlos en lengua de señas, contestaron y nos sentimos limitados porque a pesar de tener un hermano con una discapacidad y saber lengua de señas o manejarlas, porque no las dominamos, pudimos darnos a entender, pero fue la impotencia de que sabes que tienes a alguien en tu casa así, con la que te comunicas, pero nos sentimos limitados con el resto porque también ellos se comunican, cada uno de ellos de diferente manera, ¿no? Incluso si ellos dominan la lengua de señas también tienen otras características, ¿no? que limitan la comunicación. ¿Y cómo le explicas a una persona que no se dedica a la ciencia sobre ciencia y luego si esta persona tiene una discapacidad, todavía el nivel de comunicación, el reto es mayor? Y entonces se nos quedó la espinita de cómo dar ese paso, porque nosotros trabajamos con la gente, con comunidades y les explicamos, ahí ya hay limitaciones, ¿no? Y con estas personas con discapacidad, en este caso del lenguaje, porque la lengua de señas no es exclusiva de las personas sordas, sino también aquellas que tienen otra discapacidad u otra condición como el autismo o el síndrome de Down, que el lenguaje de acuerdo al grado es limitado, ¿no? O es más amplio. Entonces teníamos la espinita, la semillita de que teníamos que trabajar esta parte, elegimos un grupo, ¿no? Son los sordos, y mi hermano me acompaña a veces al campo, al bosque, a la selva,
a la Escuela Preparatoria Comunitaria de Tres Marías, y él ve lo que yo estoy haciendo en cuanto a biodiversidad, ¿no? Trabajo con fauna. Entonces le tengo que explicar lo que estoy haciendo, y de ahí nace esta idea de conjuntar con la lengua de señas a los organismos que estamos trabajando. Pero también en los pueblos originarios se tiene esta cosmovisión que enriquece el estudio de la biodiversidad, porque no nada más es el organismo, sino también esta connotación social, no nada más con la naturaleza, sino cómo interactuamos con ellos como personas, y tienen esta otra forma también de contar historias, que es otra forma de comunicar, ¿no? Es parte del lenguaje, que es más amplio, y buscamos conectarla a las tres. Nos costó trabajo y concursamos con un PACMIC y lo ganamos, lo que nos posibilitó el poder desarrollar este libro. Y una vez que ya tienes, digamos, este libro, y hablabas de la condición de tu hermano, que a lo mejor eso fue el motor, ¿no? De decir, me siento limitado porque tendría que estar haciendo más cosas inclusivas. Yo, que tengo un hermano, eso me parece bien importante, porque de pronto la sociedad, pues sí, está cerrada. Hasta que no abrimos las puertas y empezamos a mostrar a las personas con discapacidad y decimos, tú, sociedad, puedes ayudarlos de esta manera. ¿Cómo crees que la sociedad pudiese hacer una ayuda real al momento de ver a una persona con discapacidad? Porque de pronto eso pasa, quizá no sepan cómo. Ya lo dijeron ustedes, aprendieron de manera muy orgánica, con todo este proceso muy largo, que es un proceso largo, que no es de la noche a la mañana. Pero ¿cómo crees que la sociedad pudiese entender, apoyar realmente, para que se haga un ejercicio real de inclusión y no nada más por encimita? Que eso es lo que pasa con muchas iniciativas, ¿no? Que no se profundiza, no se cuestiona. Es que es eso, cuando nosotros planteamos hacer esto, ni siquiera estaba de moda la inclusión, ¿no? No era algo que pudieras acceder y ahora lo voy a hacer. Fue porque traemos esta historia, te encuentras una barrera comunicativa y dices, hay que brincarla, porque llevamos 33 años brincándola con una, ¿no? Pero es una, es mi hermano, pero sigue siendo uno. Y hay más personas que también requieren estas atenciones, ¿no? Entonces, algo que sea un poco más global, por no decir que universal, es desarrollar diferentes o tomar diferentes herramientas, en este caso el arte, que fue con mi hermano el dibujo, la escultura, la pintura, y en este caso la literatura, generar material didáctico que se enfoque a estos grupos, ¿no? Yo creo que esa es una de las tantas herramientas que puede haber, no las conozco todas, pero seguramente alguien más pudiera desarrollar otras. Y tú, María Isabel, ¿qué crees que pudiésemos hacer desde la perspectiva de mamá, que ha hecho todo lo posible por Giorgio? Que yo creo que hay muchísimas mamás que nos están escuchando y nos están viendo en este momento, y que de pronto dicen, ¿qué más puedo hacer? A lo mejor, no sé si hay asociaciones, o tú a qué recurriste, además de tu empeño, que se ve que fue mucho. Como a los 7, 8 años empecé a trabajar lo llevaba yo al CRID, hicieron un CRID allí en Jojutla. Después, por mi trabajo yo no lo podía llevar temprano, entonces tuve que tener terapistas, le pagaba terapista de lenguaje, de psicología, hasta hace poco, tenía terapia psicológica, y aprender lengua de señas, porque el problema de la sordera no nada más es que no oiga, sino que implica la comprensión. O sea, entonces es una de las discapacidades muy importante, porque implica que ellos no comprendan muchas palabras. Y eso obviamente trae consigo problemas de comunicación, sí, con otras personas, y a la larga de pronto parece como que los están no tomando en cuenta, pero porque realmente no hay una comprensión. Sí, sí. Yo ahorita tomo clases de lengua de señas para una asociación de sordos que hay aquí en Morelos. Y en línea la estoy tomando, tengo ya 2 años y medio. Es una ayuda que me llegó y yo dije,
fabuloso, ¿no? Y estoy tomándola y estoy bien contenta porque sí empecé a ver que había un poquito más de comunicación con mi hijo. ¿Y por qué no, Luis, nos das las redes sociales para que podamos encontrar este libro? Se puede encontrar, ya se agotó, necesitan una nueva edición, o dónde te podemos contactar por si hay personas que estén interesadas en estos proyectos comunitarios inclusivos y que a lo mejor se pueden ir hacia otras vertientes de otras discapacidades. De hecho, fue un subsidio o un proyecto financiado por PACMIC, Secretaría de Cultura, y se imprimieron 520 ejemplares. Ya se agotaron, fueron gratuitos, no vendimos ninguno, no se podía, no se debía. Y bueno, fueron hechos para la comunidad. Afortunadamente ahorita con la SEP se imprimieron 12,000 ejemplares que están, tengo entendido, porque estoy un poco desconectado en esa parte, que se van a las bibliotecas de diferentes escuelas de la SEP. Sí nos gustaría una reimpresión, pero nos gustaría también más tomos, nada más que no contamos ahorita con los recursos, queremos seguir concursando en a ver de dónde sale el dinero, porque creo que también este trabajo con los pueblos originarios también nos dejó un aprendizaje, porque estamos relacionados tal vez con la discapacidad, pero no con esta otra cara de las comunidades originarias, y también tiene sus retos, sus limitantes, e incluso las mismas barreras que tenemos que estar buscando cómo brincarlas, porque también vienen de una serie de marginación. Entonces, el libro también lo tenemos en versión digital, que ese sí se vende. Si quieres luego les comparto, porque también yo sé cómo se compra. Pero sí, nos pueden seguir en Terraker oficial, y en Instagram y en Facebook. Pues, ¿qué creen? Ya se nos acabó el tiempo, es una lástima, me hubiera seguido gustando platicar con ustedes, pero pues ya nos tenemos que ir. Amigos y amigas de Accesible, ha sido un placer estar con ustedes este día, y espero que nos sigan en nuestras redes sociales para que justamente nos estén contando qué les han parecido estos programas, qué les gustaría ver y escuchar, a quién quieren que entrevistemos. Y pues yo soy Natalia Correa y esto fue Accesible. Nos vemos la próxima semana.